Doctora, pues ya entramos ahora sí en lo que viene siendo la unidad de responsabilidades administrativas. Sí, Propiamente nos quedamos por ahí en el artículo 37, que ya empieza ahora sí lo que es, lo que habla propiamente de las unidades, posteriormente lo que es el órgano interno de control, bueno, anticipándome un poquito las competencias, las atribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no sé, proponerles a ustedes, con el ánimo de causar más los trabajos e irnos un poquito más rápido, pero obviamente atendiendo la argumentación y los antecedentes o el histórico del por qué las propuestas de la reforma en el Código Municipal, doctora. No sé si usted nos pudiera hacer ahí una exposición, una síntesis sobre el por qué, ¿verdad? sí. Una de las cosas importantes que yo comentaba en la sesión anterior, doctora, fue que en el Código Municipal advertimos que se propone ya ahora sí que una propuesta, por decirlo así, integral de nuevos artículos. Sin embargo, nosotros al estar visibilizando los comparativos que por cuestiones prácticas lo hacemos para ir detectando o ir visibilizando cuáles son las propuestas de los cambios de reforma o adiciones, advertimos ya un desfase en cuanto al capitulado propio del Código Municipal. Es decir, ahorita actualmente observamos que el artículo 37 nos refiere propiamente a las juntas municipales y las comisarías de policía. Sin embargo, una de la conversación que se entabló aquí en la sesión anterior es que en la iniciativa no se resolvía de manera clara cuál iba a ser la propuesta para resolver en qué situación iban a quedar todos esos artículos de los cuales no se hace referencia si se van a recorrer o si la propuesta era propiamente eliminarlos. Entonces, por una cuestión de técnica legislativa, yo creo que esa sería como mi primera pregunta para empezar, es para poder tener nosotros los elementos correspondientes para poder darle vista a los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, propiamente a los diputados y a las diputadas, cuál sería ahí el cauce de lo que se estaría dando, o simplemente fue a lo mejor un error involuntario al momento de no resolver si se recorren los subsecuentes o en su defecto estamos interpretando una reforma integral en el sentido de cambiar la redacción del artículo 37 por el que se está haciendo en mención, que nos habla de cuestiones totalmente diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces, ese sería como la primera interrogante a resolver o que se plantea aquí en la presente mesa, doctora, y para ese sentido, pues le concedo el uso de la palabra. Sí, gracias, Tere. Buenas tardes a todas y a todos. Gusto estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, como tú lo señalé, estos son artículos que se debieran adicionar en un título distinto aquí en el Código Municipal. Los demás, no, de ninguna manera estamos solicitando que se eliminen, simplemente como es anacrónico ya en materia de responsabilidades administrativas en cuanto a la estructura y en cuanto a la parte de la norma sustantiva, ¿no? Incluso para que sea acorde a la norma procesal en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bueno, pues consideramos pertinentes como Comité de Participación Ciudadana, consideramos pertinente, bueno, pues poner todas y cada una de las facultades de cada una de las autoridades que conforman la Unidad de Responsabilidades Administrativas, así como la parte orgánica de esta, es decir, de la URA, de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, con respecto al órgano interno de control TERE. Entonces, ese es el punto. Y bueno, tú tienes razón, la parte de la técnica legislativa, ustedes son los expertos. Y sí, lo nuestro, pues concluyendo, es adicionar estos artículos. Perfecto, muy bien. Entonces, ya dicho lo anterior, doctora, pues quedamos en ese entendido que la intención del legislador es propiamente adicionar ese capítulo, ese capitulado y conservando la redacción actual, ¿verdad? Uh -huh, sí, por Perfecto, muy bien. Entonces, ya si usted tiene bien considerarlo, entraríamos al fondo de las propuestas Atlante, sí, claro. para comentarlo. Observamos, doctora, la creación o la propuesta de la adición de un nuevo capítulo denominado la Unidad de Responsabilidades Administrativas. Y en ese sentido,
Pues le concedería el uso de la palabra para que nos comentara un poquito sobre los alcances o el fundamento, ¿verdad? De la creación de este capítulo. Claro, por supuesto que sí, Tere. Mira, el fundamento específico es el artículo 109 constitucional, fracción tercera y fracción cuarta, en el sentido de que, bueno, especifica ya la división, ¿no?, de las autoridades que se van a encargar de investigar, substanciar y resolver en materia de faltas administrativas. La propia Constitución prevé faltas administrativas de carácter no grave, que serán investigadas, substanciadas y resueltas por el órgano interno de control del ente de la administración pública. ¿De qué se trata? En este caso, bueno, desde la perspectiva municipal. Cabe señalar que es importantísimo que nosotros hagamos notar que esta división, esta unidad de responsabilidades administrativas, se tendrá que observar desde todos los ámbitos de gobierno, es decir, desde el ámbito federal, desde el ámbito estatal y desde el ámbito municipal. Tan es así que aquí en el Código Municipal del Estado de Chihuahua debe quedar perfectamente señalado cuáles son las atribuciones, ¿no?, de cada una de estas autoridades, y cada municipio, la propuesta, ¿no?, ya sería, independientemente de lo que ustedes consideraran, que cada municipio tuviera su reglamento interno en materia igual, ¿no?, de responsabilidades administrativas. Es bien importante hacer un punto de vista, un señalamiento, es en el sentido de la autoridad investigadora con respecto a las otras dos, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. Esto es aparte, ¿no?, de lo que pudiéramos nosotros considerar en cuanto al presupuesto de los municipios. Sabemos que hay municipios como el de Chihuahua que tiene mucho presupuesto y hay otros municipios muy pequeños en donde el presupuesto no les alcanza. Bueno, pues por mandato constitucional, por eso decía que es importantísimo hacer este señalamiento, por mandato constitucional, la autoridad investigadora no puede ser la misma, y así lo prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El fundamento constitucional sería el artículo 73, fracción 29-V, ¿no?, en donde señala que específicamente la única o los únicos que tienen las facultades para emitir una ley en materia de responsabilidades administrativas, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es el Congreso. Y entonces esta Ley General, específicamente en el artículo tercero, tiene la descripción de estas tres autoridades: la autoridad investigadora, la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. Y te señala que la autoridad investigadora de ninguna manera puede ser o puede formar parte de otra autoridad. Es decir, la persona titular de la autoridad investigadora no puede ser titular ni de la autoridad substanciadora ni de la autoridad resolutora. Entonces, eso es de suma importancia por una razón, más bien por dos razones, ¿no? La primera, desde el ámbito de la norma mexicana, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro del artículo 116 prevé a la autoridad investigadora como parte procesal. Entonces, no puede ser parte y juez al mismo tiempo. Y como esta, ¿verdad?, se va a encargar de investigar las responsabilidades administrativas, las faltas administrativas, de calificar las mismas faltas administrativas y de realizar el informe de presunta responsabilidad, el cual deberá ser presentado ante la autoridad substanciadora, y en el momento de admitirlo, pues ahí iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esta autoridad, la substanciadora, tendrá la obligación de notificar al servidor público y o particular, ¿no? Depende si se tratan de faltas administrativas graves o no graves. Y a su vez, ya después todo el procedimiento, la substanciadora lo llevará a cabo. La resolutora se encarga de desahogar las pruebas, de presidir todos las cuestiones probatorias y de resolver. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Nosotros recordemos que con antelación a esta reforma o a la creación de esta Ley General de Responsabilidades, solamente el órgano interno de control era el que investigaba, substanciaba y resolvía, una sola autoridad. Pues ahora ya no. Ahora, dentro del órgano interno de control tiene que haber una unidad de responsabilidades administrativas que, dentro de una perspectiva, ¿no?, de orgánica, podrá pertenecer ya sea al propio OIC o podrá pertenecer a las contralorías internas. ¿Ok? Todo depende de cómo se le nombre en los municipios. Y entonces, en este sentido,
la autoridad investigadora, bueno, es importante decir que esta unidad de responsabilidades administrativas no podrá tener menos de 2 personas. Una que investigue y la otra que substancie y que resuelva. La substanciadora y la resolutora pueden estar en una sola persona, pero la investigadora no. O pueden estar aparte las 3, ¿no? Investigadora, substanciadora y resolutora, y no tenemos ningún problema. También es importante decir que esta URA municipal solamente podrá resolver faltas administrativas no graves, no más. ¿Por qué? Porque, bueno, si se trata específicamente de una falta grave, pues tendrán que dar vista o tendrán que llevar todo el expediente más bien ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos proponiendo aquí. También es importante resaltar a todas las personas que nos están escuchando aquí que se emitió una sentencia en materia de derecho disciplinario, ¿no? Que es lo mismo responsabilidades administrativas, en julio del año 2020 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es específicamente el caso Petro contra Colombia. Y este caso Petro contra Colombia te señala, ¿no? En los numerales 79, 80, 95, 96 y 97 de dicha resolución, que la autoridad, que una sola autoridad no puede, como es en el caso de Colombia, el procurador era el que investigaba, el que sustanciaba y el que resolvía. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que eso está mal. Entonces, esta sentencia, como México forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, México no está exento de ese punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante señalarles que ya no solamente la norma mexicana está haciendo esa división entre autoridades, sino que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo corroboró. Eso trajo un encontronazo, ¿no? Entre los simpatizantes del derecho disciplinario mexicano y los simpatizantes del derecho disciplinario colombiano, porque pues para muchos es correcto que una sola autoridad resuelva. Para otros como yo, estudiosa del derecho disciplinario, pues evidentemente eso viola derechos humanos, ¿no? Como la presunción de inocencia, por ejemplo, como el debido proceso, etcétera. Ahora, por ello es importante también señalar, licenciada Tere y todas las personas que están aquí en este foro, es importante señalar que cada una de estas autoridades debe tener sus facultades y atribuciones, ¿no? Entonces, aquí también estamos nosotros señalando qué es, en principio, lo que se requiere para poder ser autoridad investigadora. Evidentemente, la autoridad investigadora debe ser un profesional, ¿no? Con características específicas, como lo es conocedor de la Ley General de Responsabilidades, ¿no? Del Sistema Nacional Anticorrupción, y cómo en México hay jurisprudencia de la Corte, específicamente la 101-2233, que señala que los principios constitucionales del derecho penal se deben retomar al derecho disciplinario para efecto de no violentar derechos humanos. Entonces, esta persona debe conocer el derecho penal también. Entonces, eso es lo que nosotros estamos poniendo ahí a efecto de que no haya impunidad y a efecto de que no haya corrupción, ¿no? O tratar de prevenir más bien la parte de la impunidad y de la corrupción. Bueno, pues se trata de determinados perfiles para que puedan ocupar el cargo. Que fuimos muy cuidadosos, eso me consta, es que donde estuvimos el Comité de Participación Ciudadana y su servidora, para efecto de no excluir, ¿no? Algunas personas, que no, por cuestiones, por ejemplo, de sexo, de religión o de algún tipo, perdón, o de incapacidad, algún tipo de incapacidad, por ejemplo, visual o cosas de ese tema, de no excluirlo para efecto de que en nuestro artículo no violentara derechos humanos. Entonces, y evidentemente, como lo menciona el 40, qué bueno que lo están poniendo en pantalla, es importante que la unidad de responsabilidades administrativas tenga autonomía operativa y de gestión. Esto quiere decir que no dependerá en cuanto a su operatividad de ninguna manera del propio órgano interno de control, porque hasta el titular de las Contralorías o del OIC puede ser sujeto a una investigación en materia de responsabilidades administrativas.
Entonces, pues ese es el tema básicamente, mi querida Tere. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Lo que sí es cierto es que en el código del estado de Chihuahua no se preveía eso. Por eso decía que en materia de responsabilidades es completamente anacrónico. Tuvimos nosotros que insertar, ¿no? Ese punto para que, bueno, pues ya estuviera conforme a la convencionalidad, en este caso, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, corrupción para servidores públicos extranjeros por el delito de cohecho, ONU, OCDE y OEA. Y pues ya en este caso, que no nos equivocamos, y eso a mí me da muchísimo gusto, en este caso ya es acorde a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto, doctora. Muy bien. Perfecto. Una de las cuestiones que también se comentó en la sesión pasada fue la correspondiente al artículo 41, doctora. Me gustaría saber usted qué opina. Básicamente estamos advirtiendo aquí un glosario de los términos, qué es lo que debemos de entender por la unidad de responsabilidades administrativas, el titular, autoridad investigadora, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones o inquietudes que yo tuve a bien manifestar o a someter a consideración de quienes aquí participan fue precisamente que los glosarios nosotros por lo general los advertimos al inicio de cualquier ordenamiento jurídico. Y el hecho de terminarlos es porque se repiten en el número de veces de manera constante en el mismo ordenamiento jurídico y es para dejar la claridad de qué nos estaremos refiriendo cuando observamos titular o secretaría o autoridad investigadora, pues que quede esa, vamos, bien especificada, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo no sé, ¿verdad? Si sería conveniente o viable entrar a la justificación de los conceptos de estas nuevas figuras que se están introduciendo, evidentemente, en el Código Municipal, toda vez que a mí por la cuestión de la técnica, insistiendo un poco en esta parte de la técnica legislativa, no advertimos un glosario propiamente en el Código Municipal. Entonces, ¿cómo pudiéramos resolver esta circunstancia? O en su defecto la pregunta aquí sería, ¿qué tan viable sería prescindir de estos conceptos o en su defecto, si usted considera que es muy necesario que queden especificados aquí? Porque, vamos, la definición propiamente de la autoridad substanciadora, investigadora y demás, ya se replica en los otros ordenamientos en la materia. Claro. Entonces, así es. Entonces, esa sería una de las consideraciones que yo pondría sobre la mesa técnica, nada más para tratar de resolver o advertir cuál sería su comentario propiamente a esta observación. Sí, claro, Tere. Sí, definitivamente tú tienes razón. Si es por cuestiones de técnica legislativa, yo no tengo un argumento, ¿no? Contrario a ese punto. Sí, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en el artículo 3, ya trae, ¿no? Y más especificadas, además a más detalle, los conceptos de estas unidades. Entonces, evidentemente ahí en la ley general no está el titular, ¿no? Que es el titular de la unidad de responsabilidades administrativas, ese sí no está. O sea, solamente sería referente a la parte de la autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora. ¿Por qué ponerlo aquí? ¿Por qué nosotros consideramos que era necesario ponerlo aquí? Porque aquí ya lo estamos bajando al ámbito municipal. Y tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal y en el municipal, bueno, pues también cambia, ¿no? Cambia la parte de las autoridades, cambia la parte de la dinámica de nombramiento de las autoridades, pero en cuanto a estas tres, a mí me parece que no tenemos problemas porque como tú bien lo dices, de cualquier forma los procedimientos no tienen que llevarse a cabo de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los conceptos igual. Entonces, si ustedes consideran nada más poner el titular o la autoridad investigadora la que señala, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 3º, lo pudiéramos poner así, fracción, no recuerdo ahorita la fracción, me parece que es la tercera, la cuarta, por ahí, y ya ir señalándolo. Entonces, yo creo que eso sería lo correcto, salvo lo que ustedes consideraran. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora. No sé si existe algún comentario al respecto por alguno de quienes nos acompañan en esta mesa técnica el día de hoy. ¿No?
Muy bien, entonces ahí, doctora, continuando con el análisis del capítulo segundo, que ya nos habla propiamente de la competencia y las atribuciones, le concedería el uso de la palabra para que nos comentara un poquito al respecto. Sí, claro. Como les comentaba, la unidad de responsabilidades administrativas, la competencia y las atribuciones que tendrán serán específicamente la parte de la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas de carácter no grave. Pero a su vez, la investigación y la substanciación hasta la audiencia inicial de las faltas administrativas de carácter grave, para con posterioridad llevarle el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa y se llevan los procedimientos en términos del artículo 208 en el caso de las no graves y 209 en el caso de las graves de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, bueno, pues específicamente fue ese el punto, la parte de crear líneas de investigación por parte de la investigadora, de calificar la falta administrativa por parte de la investigadora, de poder llamar, ¿no?, a la investigación si así lo considera pertinente, de solicitar cualquier dato de prueba ante las instancias que se consideren también pertinentes, ¿no? Y con la salvedad de que también es importante que esto quede claro y que no es necesario ponerlo aquí en el código, que deben haber convenios, ¿no?, entre otras autoridades y el estado de Chihuahua y también los municipios para que la autoridad investigadora pueda obtener información. Entonces, la autoridad substanciadora, bueno, también aquí la estamos señalando, que será aquella que revisará el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, cuando se lo haga llegar la autoridad investigadora y determinará, ¿no?, si se apertura o no se apertura el procedimiento administrativo de responsabilidad. Sus facultades, que también se prevén en la ley general, que es notificar a los servidores públicos y o particulares y, bueno, pues substanciar el procedimiento. Y la autoridad resolutora, bueno, pues la autoridad resolutora, pues aquí tenemos un punto, ¿no?, que es, por ejemplo, la prueba para mejor proveer, que eso ya ni siquiera es necesario meterlo aquí en el código porque ya está en la Ley General de Responsabilidades, pero bueno, pues sus atribuciones será presidir en todo momento las cuestiones de prueba, las diligencias probatorias y también, bueno, pues resolver. Entonces, pues básicamente eso es las atribuciones que les estamos señalando en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efecto de que pues nuestra normatividad se acorde a la norma secundaria específica, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el ámbito constitucional y desde luego convencional, para que no cupiera, ¿no?, de ninguna manera una inconstitucionalidad o una violación de derechos humanos de los servidores públicos y o particulares que serán investigados por la Comisión de Faltas Administrativas. Entonces, me parece que nosotros cuidamos mucho esos puntos, ¿no?, en el ámbito de la convencionalidad y de los derechos humanos, y todo lo hicimos conforme a la norma jurídica, ¿no? Es decir, no inventamos algo, eso es una regla básica, no inventar nada que esté fuera de la ley general, como por ejemplo lo han hecho en otros estados. El Estado de México se inventa faltas administrativas graves que no están en la ley general, que ahorita, bueno, pues ya por ahí hay procedimientos de inconstitucionalidad, que es, por ejemplo, una falta administrativa grave de acoso sexual, ¿no? Una falta administrativa grave de abuso sexual, que esas, pues definitivamente no las prevé la ley general. Entonces, afortunadamente, el Estado de Chihuahua no tiene, ¿verdad?, una ley general, una ley de responsabilidades. El Estado de Chihuahua se basa en la ley general. En la Entonces, ley general, así es. en la ley general. Entonces, bueno, eso es maravilloso, porque pues aquí menos los municipios, ¿no?, se pueden inventar faltas administrativas no graves o graves que no se encuentren en la ley general. O sea, aquí nada más son meramente la parte orgánica en materia de responsabilidades administrativas, es decir, cómo tiene que estar conformada la unidad de responsabilidades administrativas al interior del municipio sin excederse de lo que prevé la ley general y cuidando muchísimo la no violación en materia de derechos humanos, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. Entonces, eso lo cuidamos muchísimo, o sea, de verdad, una violación o algo que vaya contrario a la Constitución en materia de responsabilidades, no. El punto es no.
no lo puede haber. No nos inventamos ni un catálogo de faltas. Ese catálogo ya está del 52 al 73 en la ley general en el caso de las graves y en el 49 en el caso de las no graves, ¿no? Entonces, no, nada de eso. Perfecto, muchas gracias, doctora. No sé si nos pudieran apoyar ubicando, por favor, en pantalla el artículo 44, que ya es propiamente del capítulo tercero de la organización de la unidad de responsabilidades administrativas, que es un poquito esto que nos venía usted platicando, doctora, sobre cómo se va a encontrar organizada propiamente la unidad. No sé si le gusta adicionar algún comentario más o en su Sí, defecto continuamos. sí, aquí lo que les decía, ¿no? Contará por lo menos con las siguientes áreas administrativas. La autoridad investigadora es de cajón en términos de la ley general. La autoridad substanciadora y resolutora, ¿por qué lo pusimos ahí, no? Por lo que dice más abajito, lo ponemos en una sola fracción, en la fracción segunda. Dice, la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora no deben ser la misma persona, pero la autoridad substanciadora y resolutora puede recaer en el mismo servidor público, ¿no? Que estamos acorde a lo que dice la ley general. ¿Por qué es importante decirlo aquí, me parece, Tere? Porque hay mucho desconocimiento en Sí. materia de responsabilidades administrativas a nivel municipal. Y yo me he encontrado con municipios en donde una sola persona actualmente a 5 años, aquí estamos, 2000, a 4 años, ¿no? 5, 2017, 2015 no es cierto, ya cumplimos 6, ya vamos a cumplir el 27 de mayo, cumplimos 6 años con la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, pues a 6 años todavía encontramos municipios en donde un solo servidor público, ¿no? Nombrado como contralor además, tiene facultades de investigadora, substanciadora y resolutora. Entonces, me parece que en el estado de Chihuahua debemos evitar ese punto, porque todos los procedimientos que se realicen desde esa perspectiva son violatorios de derechos humanos y en vía de apelación o en vía de amparo, ¿no? Si se trata de una falta administrativa de carácter grave, o en vía de procedimiento contencioso, si se trata de una falta administrativa no grave y amparo, pues ahí todo el procedimiento cae y eso trae como consecuencia, pues, corrupción e impunidad. Y sabemos que en el ámbito municipal, bueno, pues es uno de los ámbitos en donde se da mucho la parte de la corrupción y me parece también que la propia norma jurídica lo ha permitido, ¿no? Aquí lo hemos visto en este código, en donde al presidente municipal, bueno, pues se le daban atribuciones que en este momento es imposible que las tenga, como la resolución de faltas administrativas de carácter grave o de carácter no grave, ¿no? Entonces, eso ya no es posible. Tiene que haber el nombramiento de estos 3 entes. Así es. Aquí, donde dice, lo anterior no es limitativo, ¿ok? Por lo que en caso de requerir una dirección y auxiliares para el desempeño de las funciones de la unidad, los municipios, de acuerdo a sus alcances presupuestales, podrán contratar personal especializado en término de ley. Es decir, una autoridad investigadora puede tener, pues, varios, ¿no? Como, pues, en el estado de Sonora, por ejemplo, una autoridad investigadora tiene varias investigadoras, ¿no? Yo soy el titular de la investigadora, pero yo tengo varias autoridades, varios servidores públicos que se encargan de hacer investigaciones y yo los voy coordinando. En cuanto a la autoridad substanciadora, igual. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque también la autoridad substanciadora pues tiene que estar en audiencia, la investigadora tiene que estar investigando, pero también tienen que estar en audiencia porque son parte procesal. La resolutora pues evidentemente también tendrá que estar en audiencias, porque aquí en materia de responsabilidades, bueno, pues tenemos básicamente 2. La audiencia inicial, en la cual el servidor público va a contestar el IPRA y van a ofrecer pruebas ambas partes, y también los terceros, ¿no? En este caso yo les decía a los del CPC, que ellos como terceros interesados que pudieran haber hecho algún tipo de investigación y hubieran coadyuvado a la autoridad investigadora se pueden presentar, ¿no? Como terceros interesados o como denunciantes. Entonces, pues evidentemente si el presupuesto alcanza, pues sería muchísimo mejor que contaran con mayor personal, ¿no? Dentro de este tema. Muy bien, muchas gracias. Ubicaremos aquí el 45, por favor. Ya en este capítulo cuarto de los integrantes de la titularidad de la unidad de responsabilidad administrativa. Estoy yo aquí observando, doctora, ¿serán quienes integren el OICEL quienes van a estar a cargo de elaborar las
las convocatorias y digámoslo así, las bases para poder Así es, desahogar quienes así se es, vayan a integrar y posteriormente lo apruebe el cabildo. ¿Sería correcto así? así es, así es, así es correcto. El órgano interno Correcto, de muy bien. control. Por eso es importante ponerlo ahí expresamente, porque en la Constitución o en la ley general, pues eso no lo tenemos. Pero como es Así es. ámbito municipal, ¿no? Entonces ahí sí Ujú. tenemos que ponerlo expresamente, la convocatoria quien la saca y el cabildo pues es el que va a autorizar, ¿no? Al final del día. Ok, muy bien. Entonces, ahí poquito de lo que nos comentaba ahorita en el 47, por favor, nos situamos, que son los requisitos propiamente para ser titular, ¿verdad? Lo Así, que nos venía comentando ahorita de la cuestión esta de cuidar mucho ese aspecto de incluso de los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos, para no dejar este, fuera alguien que quisiera participar y que fuera de pronto como discriminativo, ¿no? El no cumplir con cierto perfil o ciertos requisitos. Entonces, todos estos, nosotros también los advertimos en el ordenamiento federal, doctora. O no, en fíjate, realidad, no, en el ordenamiento federal no. Por eso, vaya, pues es importante, pero esto no trae como consecuencia alguna violación al ejercicio de los ok, derechos humanos. ¿Por qué? Porque tienen que ser personas que tengan el expertise. Yo creo que cualquier servidor público, ¿no? En cualquier ámbito en el cual se le contrata, tiene que ser sí, expertise y no necesariamente tiene que estar en la Constitución. Sin embargo, aquí sí es importante para evitar también que este tipo de personas sean señaladas o sean, se les ponga en el cargo por cuestiones de compadrazgo, cuestiones de corrupción, ¿no? O sea, que sean personas que verdaderamente conozcan de la materia, porque la actividad de la autoridad investigadora específicamente, pues es la más importante. Pues imagínate, si no saben obtener una prueba lícitamente, ¿no? De acuerdo a los protocolos de investigación, de acuerdo a evitar violación en materia de derechos humanos, pero si yo no sé cuáles son los derechos humanos que no debo violar, pues entonces obtienen pruebas que al final del día, ya con una defensa, pues estarían excluidas, de acuerdo al 130 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé específicamente eso, que toda prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula. Al igual que el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, ese sí es un mandato. Entonces, para efecto de evitar nulidades en materia de responsabilidades administrativas por las faltas administrativas de carácter no grave y para evitar violaciones al ejercicio de los derechos humanos en las faltas administrativas de carácter grave y no grave, bueno, pues es imprescindible, ¿no? Me parece tener a una persona con el perfil adecuado. Y como te decía, materia de responsabilidades administrativas es multidisciplinario, o sea, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es híbrida. Aquel que diga que únicamente es derecho administrativo es porque no conoce del tema, en definitiva. Tiene principios de derecho penal que lo prevé la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya mencioné la jurisprudencia. Tiene principios de derecho administrativo en cuanto a la parte del acto administrativo, ¿no? Con respecto a su nulidad o su anulabilidad, es importantísimo el derecho administrativo. El derecho fiscal también es muy importante en materia de responsabilidades administrativas, porque si no, ¿cómo voy a saber yo a dónde y cómo meter una multa, ¿no? En dado caso que se tenga que hacer o algún tipo de sanción económica y cómo las voy a ejecutar, ¿no? En términos del artículo 78 de la propia ley, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo puedo incluso, si soy autoridad resolutora, solicitar una indemnización hacia la hacienda pública, incluso en el caso de una falta administrativa de carácter no grave? ¿Cómo la voy a ejecutar y cuáles son los elementos que yo requiero comprobar para demostrar el daño y perjuicio hacia la hacienda pública? Entonces, como la autoridad investigadora, insisto, es la que va a realizar el IPRA, es importante tener personas calificadas, porque si no, de nada va a servir y todos los asuntos los va a ganar el servidor público, ¿no? sí. Entonces, y ahí no podemos decir si es corrupto o no, porque al final del día, pues, si cometiste un acto de corrupción, pero no te demostraron nada, pues entonces por eso se da la impunidad, ¿no? Correcto. Uh -huh. Ahí sí me pudieran auxiliar, por favor, ubicando la fracción, la octava y la novena.
Aquí nada más me queda la duda, ¿sí hay quienes se encarguen de certificar, Claro, doctora, aquí en nosotros Chihuahua, en certificamos. material? Ok, correcto. Y Nosotros, esta me voy a hacer parte, un anuncio. sí, adelante, por favor. Yo estoy certificada por el CONOCER, por la Secretaría de Educación Pública, en el estándar de competencia E05500, que es en materia de combate a la corrupción. Ok, en materia anticorrupción. Y también estoy certificada por el S0777, que es en materia de auditoría. Entonces, de hecho, aquí el Código Municipal del Estado de Chihuahua prevé ese punto, la parte de la certificación ante el conocer de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, no solamente lo estamos solicitando aquí, sino que hay un artículo específico, no recuerdo cuál es, que yo cuando lo vi dije, wow, qué maravilla, en donde específicamente sí se puede certificar. De hecho, ahorita nosotros estamos dando un diplomado con posibilidad de certificación ante estos estándares de competencia para efecto de tener gente mayor calificada. Y bueno, esta es la segunda generación. La primera, muchísimos OICs se inscribieron, los cuales ya se están certificando en ese punto. Por supuesto que hay quien certifique. Nosotros somos el Instituto de Alta Formación Jurídica en Ciencias Administrativas y Penales, somos un instituto evaluador, el cual, repito, evalúa a todas estas personas para que ICE México certifique, y a su vez quien entrega el certificado es específicamente la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER. Y es Correcto. obligatorio aquí en este código. Sí, 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 bastante interesante. Muy bien, muchas gracias, doctora. Es interesante saberlo porque luego se desconocen ese tipo de certificaciones que desde luego son muy importantes. Pues Claro. como comentaba ahorita, también por la cuestión del expertise en la materia, para poder hacer viable precisamente todo lo que aquí se está proponiendo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Muy Sí. bien. Entonces ahí continuamos, por favor. Nos iríamos. Ok. Muy bien. Aquí El al conocer, capítulo. perdón que te diga, Sí. el conocer es el Consejo Nacional de Certificación. O sea, Ah, ok, sí. es institucionalizado el tema absolutamente, ¿eh? Sí, correcto. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. Entonces aquí continuamos. Seguiremos el siguiente capítulo, por favor, si me pueden ayudar bajando un poquito la pantalla. Aquí. Capítulo quinto, las facultades y obligaciones del titular, doctora. Sí, Quedamos atentos a sus comentarios sobre este capitulado. sí, pero esa de cuál es, corresponde al titular de la unidad. Ajá. Sí, Entonces, bueno, pues evidentemente el titular, pues puede ser la misma Contraloría, pero insisto, no implica, ¿no? El titular, el Contralor, pero eso no implica que no pudiera estar sujeto a una investigación, ¿no? Por parte, a mí me tocó capacitar en algún estado de la República y me decía, es que como yo soy con la Contralora, a mí no me puede investigar, ¿no? Porque yo soy el titular de ellos. No, 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 perdón. Por eso estamos diciendo que son, que tienen autonomía en cuanto a su operatividad técnica, las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras. Entonces, bueno, pues aquí lo que estamos diciendo, el titular podrá planear, programar, organizar y controlar, dirigir y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas en las áreas administrativas. ¿Cuáles son? La área administrativa, investigadora, sustanciadora y resolutora. Hay otras, no incluso, por eso ahí le pusimos que no era limitativo. Hay otro, en algunos municipios incluso tienen su asesor jurídico, tienen ya asesor jurídico o su defensa pública para efecto de que en términos del artículo 208, fracción segunda, última parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, recordemos que uno de los derechos que tiene el servidor público es tener un abogado público, ¿no? Un defensor de oficio, por decirlo así, un abogado público. Dado caso de que no lleve alguna defensa, pues entonces le tendrá que hacer saber la autoridad la autoridad sustanciadora que se le va a otorgar una defensa. ¿Qué es lo que hacen algunos entes de la administración pública cuando notifican de un expediente en materia de responsabilidades administrativas, de una falta administrativa? Ahí les dicen en el primer acuerdo que tiene 3 días para efecto de determinar si requiere de que se le nombre un defensor de oficio, ¿no? U otros lo que hacen es,
En el momento en el que llega la audiencia inicial, por eso es lo que digo, tiene que ser gente muy especializada. En el momento en el que empieza la audiencia inicial y no trae defensa, la suspendo y entonces doy otra fecha para efecto de nombrarle un defensor de oficio. O sea, no se puede llevar de ninguna manera una audiencia si no trae el servidor público una defensa. Entonces, pues esto es lo que el titular también debe conocer, ¿no? Para efecto de que todos los asuntos a su cargo, pues por lo menos vayan de acuerdo a un debido proceso, mi querida Tere. Y bueno, todo lo que estamos aquí señalando, si le pueden subir un poquito, por favor. Ah, no, bajar, entonces, es que yo soy disléxica. Diré, voy a bajar. Sí, aquí, ¿no? Tiene que formular los informes, acordar con el contralor los asuntos que correspondan al área de su cargo, por supuesto, o sea, debe tener contacto con el contralor, porque pues ellos evidentemente hacen las auditorías, y recordemos que una auditoría, las investigaciones en materia de responsabilidades administrativas, se inician por auditoría de oficio por denuncia. Entonces hay que tener mucho esos puntos, los debemos tomar muy en cuenta y por lo tanto deben tener coordinación constante. Y bueno, pues aquí, ¿no? Por proponer al Contralor el proyecto de programa operativo anual de actividades también, así como el proyecto de presupuesto que le corresponde y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las funciones, ¿no? La partida presupuestal, insisto, es importante de acuerdo a cada municipio. Si le pueden bajar, gracias. Aquí también, ¿no? Implementar de manera permanente, previo de acuerdo con el Contralor, programas preventivos para evitar posibles irregularidades administrativas, tratándose de servidores públicos, así como integrantes del ayuntamiento. Proponer al Contralor el ingreso, licencias y remoción del personal de áreas a su cargo. Por supuesto, pues será personal de confianza específicamente y bueno, pues de acuerdo también a la jurisprudencia de la propia Corte, ellos como titulares pueden remover en el momento en el que consideren pertinente a cualquiera de sus funcionarios, porque son trabajadores al servicio del Estado. Y ello, bueno, ahí no se violentan derechos humanos, es una restricción al ejercicio de los derechos humanos y en general lograr el mejor funcionamiento del área a su cargo. Entonces, bueno, pues también si algún servidor público tuviera alguna duda o algo, pues evidentemente ellos, eso como funcionarios públicos, pues tendrán que otorgar los informes que consideren pertinentes, ¿no? Y siempre y cuando, pues no tenga que ver con la secrecía de las propias investigaciones llevadas a su cargo. Gracias. No sé si podríamos bajar un poquito más. A usted. No, tiene un montón, mira, sí. de atribuciones. Ok. Y aquí con la atribución ya ven, ¿no? Las demás que señalen las demás disposiciones legales. Así es, así es. ¿Correcto? Aquí en el capítulo sexto, doctora, de las atribuciones de las áreas administrativas. Ajá, sí, si le pueden bajar un poquito, mira, si te fijas, ahí ya estamos hablando de las autoridades básicas que menciona la Constitución. Investigadora, substanciadora y resolutora. O sea, ¿qué es lo que se requiere? Y vamos viendo también los requisitos para efecto de este punto. Y pues evidentemente, insisto, cuidamos mucho la parte de alguna violación a algún derecho humano o alguna discriminación, ¿no? Hacia alguna persona. Lo que sí también cuidamos es que este tipo de personas que ejerzan estos cargos, como no son de elección popular, o sea, evidentemente estos cargos sí tienen que ser de acuerdo al expertise, ¿no? Y para evitar, insisto, compadrazgos, pues bueno, pues al final del día, esto traería como consecuencia un mejor desarrollo. Claro, por ahí quizás, ¿no? Hubiera algunas voces, es que yo quiero que sea esta persona la que conforme la autoridad investigadora. Sin embargo, bueno, pues yo quiero comentarles, ¿no? En específico este punto, porque de ninguna manera la Constitución, ¿no? En términos del artículo 4, se está negando o está prohibiendo que tenga que ser una persona con las credenciales correctas para el desempeño del cargo. Entonces, de ahí no cabría, me parece, ¿no? Algún tipo de violación. Ajá. Correcto, muchas gracias. Si pudiéramos bajar, por favor.
Ok, parte de lo que nos comentaba ahorita aquí en el artículo 52, ¿verdad? Que corresponde a la autoridad investigadora, perdón, de la unidad de responsabilidades administrativas en ejercicio de las atribuciones siguientes. Recibir las denuncias, llevarán de oficio las auditorías y las investigaciones, solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas, hacer uso de las medidas de apremio, analizar los hechos, así como la información recabada a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos o omisiones que la ley señale como falta administrativa, en su caso calificarlas como graves. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el informe de presunta responsabilidad administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esta sí es la que nosotros advertimos que sería la que daría inicio, ¿verdad? Al O parte, procedimiento. ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya cuando Ok. la admite la substanciadora, la propia Ley General de Responsabilidades en el artículo 100, ahí señala en específico que es cuando iniciará el procedimiento de responsabilidades administrativas. Correcto. Sí. Emitir los acuerdos de conclusión y archivos de expediente, realizar las diligencias necesarias para mejor proveer la conformación del informe de presunta responsabilidad, solicitar a la unidad substanciadora o resolutora que decrete aquellas medidas, cuando se decretan las medidas cautelares, ¿verdad? Así es. Recordemos que este es un punto del derecho penal, un principio constitucional que retoma el disciplinario, que son las medidas cautelares, ¿no? Y dentro de las medidas cautelares, pues encontramos en el 124 fracción primera, la suspensión temporal del servidor público, ¿no? Entre otras, como por ejemplo también la parte del aseguramiento de bienes, etcétera, para efecto de evitar que se pudiera ocultar también algún tipo de información, etcétera. Entonces, esto es importante en materia disciplinaria. Es señalar, es importantísimo señalar que en el caso de los servidores públicos de elección popular, eso no es necesario que lo pongamos aquí, pero sí quiero comentarlo, Tere, ¿no? Por ejemplo, en el caso del propio presidente municipal, etcétera, se tiene que abrir desglose o incluso se tendría que mandar toda la investigación al Congreso del Estado, ¿sí? Al órgano interno de control del Congreso del Estado, porque ellos son los que se tendrían que encargar de realizar el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de un servidor público municipal de elección popular. Pero, pues honestamente, eso ya le corresponde a los conocimientos que tenga la autoridad investigadora, porque yo como investigadora, por eso te digo que tiene que ser una persona competente, porque yo como investigadora puedo iniciar la investigación sin ningún problema, puedo obtener los datos de prueba sin ningún problema, pero no puedo hacer el IPRA. Ahí sí lo tengo que mandar al Congreso del Estado, Sí. y el Congreso del Estado, la investigadora del Congreso del Estado, es la que se tendrá que encargar ya de realizar la teoría del caso en términos del 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y además si considera que se deben recabar más pruebas, pues recabar más pruebas, calificar la falta administrativa como grave o no grave, y realizar el IPRE, el informe de presunta responsabilidad. Y la substanciadora del órgano interno de control, pues es también específicamente la que se tendrá que encargar de, ¿no? De llevar a cabo los procedimientos pertinentes. Y si se trata de una falta administrativa de carácter grave, pues mandarlo al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Por ahí me parece que hay una laguna en la ley. Desde el ámbito constitucional te dicen que lo tienes que mandar al Tribunal de Justicia Administrativa, pero pues en el caso de elección popular, pues sabemos que está el Tribunal Electoral por ahí, ¿no? Entonces ya se tendrían que pronunciar, eso ya ni siquiera es cosa nuestra, ni del OIC, del Congreso, ya los que se tendrían que pronunciar al respecto a través de tesis o jurisprudencia sería el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces ahí ya ellos van a determinar cuáles son las líneas. Sí, coincido totalmente, doctora. Así es. Así es. Qué interesante. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, aquí en la décima corre traslado a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Ajá, Ok, ajá. perfecto. Y las demás señaladas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así es, así es. Muy bien. Aquí en el 53, doctora, que corresponde a la unidad, a la autoridad substanciadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, el ejercicio de las atribuciones siguientes.
Ajá. Vemos que son más o menos las mismas, ¿no? Las mismas que Totalmente. señala la ley general, como por Sí, ejemplo la admisión o no admisión del IPRA, si no lo admite aquí en la fracción primera, prevenir a la investigadora para que subsane los errores que considere pertinentes. Si admite el IPRA, fracción segunda, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Fracción tercera, si la autoridad investigadora desde el momento del IPRA considera que se debe aplicar una medida cautelar, debe demostrar la necesidad y la pertinencia de la misma ante la substanciadora, y la autoridad substanciadora, bueno, pues puede incluso dentro del primer acuerdo de notificación hacia el servidor público, puede dictar la medida cautelar que considere necesaria, ¿no? Dentro del acuerdo de notificación. Y en general, bueno, pues son todas aquellas que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé. Entonces, me parece que es importante que se encuentren aquí en el Código Municipal, ¿no? Así como en algunos estados de la República que tienen sus propias leyes en materia de responsabilidades, bueno, pues todo eso lo tienen que decantar, ¿no? Hacia su propia legislación. Nosotros creo que debemos hacer lo mismo aquí en el Código Municipal, ya que nosotros nos regimos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, sí es necesario que se encuentre aquí en el Código Municipal el punto. correcto. Sí, esa era otra de las dudas que Sí, había. Sí, muy sí, bien. sí. Si no, imagínate, nada más diríamos, ¿no? Pues que el procedimiento se lleve a cabo y todo lo demás en términos de la ley general, pues no. O sea, sí tenemos que hacer esas vicisitudes porque la competencia es distinta. Sí, desde luego. Es distinta la competencia, pero la norma que vamos a utilizar pues es la ley general. Uh-huh. Correcto, muy bien. Si nos ubican en el 55, por favor, que corresponde a la autoridad resolutora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas, Uh-huh. el ejercicio de las siguientes atribuciones, que Sí. es recibir y desahogar la Así es, autoridad. Ujú. sí. Yo creo que ya, por ejemplo, aquí nos estamos señalando, nos estamos refiriendo, perdón, a las faltas administrativas de carácter no grave, ¿no? Porque dentro de la propia unidad de responsabilidades administrativas municipal, pues solamente podrán resolver faltas administrativas de carácter no grave. Y en este punto es importante señalarles que en algunos municipios el propio cabildo, ¿no? Lo que a mí honestamente se me hace inconstitucional, el propio cabildo es el que funge como autoridad resolutora, no tiene que estar aparte del cabildo, o sea que esto no puede estar, no se puede llevar a cabo por autoridades que son de elección popular, ¿no? Como las que se encuentran dentro del cabildo, que son de elección popular, ni mucho menos que no tengan el expertise, ¿no? En materia de responsabilidades. Entonces, la autoridad resolutora, pues básicamente es la que se va a encargar de presidir todas las diligencias probatorias y también de resolver. Entonces, pues ese sería el punto, ¿no? De prueba desahogada o prueba que no esté más bien desahogada por la resolutora, es una prueba que es ilegal, ¿no? Desde el punto de vista técnico del ámbito del derecho. ¿Por qué? Porque el debido proceso en términos del 14 y 16 constitucional señala que debe estar de acuerdo a lo que señala la norma jurídica, y la ley general es clarísima cuando dice que la autoridad resolutora deberá presidir todas las diligencias probatorias. Eso lo encontramos específicamente, bueno, aquí lo estamos señalando ya, en el 132 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que no quepa duda. Uh-huh. Y aquí está también las autoridades resolutoras, de conformidad con el artículo 208, fracción décima, podrán ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces también Sí, esto es importante. Ajá. correcto. Sí. Seguimos bajando, por favor. Ok. Aquí, doctora, en el capítulo séptimo del trámite de asuntos, advertimos que la propuesta desde el artículo 56 al artículo 63. ¿Qué tan conveniente es que se disponga este tipo de disposiciones de cómo tramitarlos en un código municipal? Es decir, no estaríamos, no sé si me explico en el sentido de que
que a lo mejor no sea aquí el ordenamiento propicio para estar haciendo la descripción de cómo se va a estar tramitando, Claro. cuáles serían los pasos a seguir, o remitirlo en su defecto al ordenamiento jurídico correspondiente. No sé, me gustaría escuchar su opinión, doctora. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente el trámite, tanto de las faltas administrativas graves como de las no graves, los únicos que encontramos, ¿no? Están en el 208 y 209 de la Ley General. Entonces, bueno, de ahí no puede haber movimiento, definitivamente, con excepciones, como es el caso del Poder Judicial Federal, ¿no? Y los poderes judiciales estatales, que aún así, evidentemente, ellos se rigen por sus procedimientos internos con la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pero la parte del procedimiento federal lo utilizan también específicamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero ¿por qué es necesario poner esto, Tere? Porque por ahí hubo un sexto transitorio en la Ley General de Responsabilidades, ¿no es cierto? Tercero transitorio en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y entonces fíjate lo que te dice que aquellas investigaciones realizadas después de abrogada, ¿no? La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que, bueno, se supone que ya se abrogó, ¿no? Para darle entrada a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se tendrán que llevar a cabo con los procedimientos de la Ley General, aunque la falta administrativa se haya cometido con anterioridad. Pero aquellas faltas administrativas que sean continuadas, por ejemplo, un contrato, ¿no? En donde el servidor público o el particular tenía que cumplir mensualmente con algo, informes, lo que sea, y continuadamente estuvo violentando la norma jurídica, pues entonces ahí se tendrá que llevar a cabo, ¿no? Con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entonces, así como que un revoltijo que en este sentido, en octubre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció con una jurisprudencia que es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, ¿no? En este caso, en el caso de las faltas no, graves, perdón, para el caso de la sala especializada en materia de responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa, y para el caso de las faltas administrativas no graves, pues es obligatoria para la sala especializada de lo contencioso administrativo del propio tribunal. Insisto, del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿por qué es importante ponerle aquí? Porque no solamente se van a llevar a cabo con los procedimientos de la Ley General, sino que también se podrá utilizar, fíjate, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos abrogada y las leyes estatales en materia de responsabilidades, ¿no? Y además las supletorias. Es decir, estamos hablando de las leyes, los códigos de procedimientos administrativos del Estado. Entonces, sí, insisto, esto jamás, no me voy a cansar de decirlo, perdona a todas las personas que están aquí, tienen que ser personas especializadas, porque si no en una de esas lo llevas, es que esta falta, la estoy investigando ahorita, pero se cometió en el 2018. ¿Cuál es la legislación que voy a usar? Si tú no conoces la jurisprudencia de la Corte, pues evidentemente es, pues si se cometió en 2018, la anterior, porque así es como se estilaba, ¿no? Pero la Corte dice, a ver, no, se cometió en el 2016, todavía no entraba en vigor la Ley General, pero la estoy investigando ahorita en el 2021. ¿Qué ley voy a utilizar? La Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y aquí hay un tema súper importante que es el tema de la prescripción. Recordemos que las faltas administrativas no graves prescriben en 3 años y las graves en 7 años en la Ley General. Pero en los ordenamientos anteriores, las graves más bien prescribían en 3 años y hasta en 1 año. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Bueno, para que no me prescriba, aplico la Ley General y entonces le inicio el procedimiento. No. O le inicio la investigación. No. ¿Por qué? Porque la prescripción es un elemento sustantivo, no es un elemento procesal. Y entonces en ese sentido empiezan a violar derechos humanos. Por eso me parece, por esa sola situación,
es importantísimo que ese artículo 56 se quede ahí, por la propia jurisprudencia de la Corte, porque ya está señalando. Y va a haber todavía más amparos porque no resolvió la Corte el tema de la prescripción que estamos señalando. Nada más te dice, a ver, aplicas la ley general si la falta ocurrió antes, pero la estás investigando ahorita. Si iniciaste la investigación con anterioridad, entonces aplicas la ley anterior. Y recordemos que la ley general es una ley especial, con normas sustantivas, procesales, de ejecución y tiene sus propios recursos. Y además en la Ley Federal de Responsabilidades pues no había las autoridades que ahorita ya tenemos en la Ley General. ¿No? Ese es el punto. Sí, correcto, bastante interesante, así es. Sí, Sí, sí. sí, sí, coincido con usted, doctora. Efectivamente, de primera instancia, nosotros nos saltaba esta duda en una primera lectura, el del por qué, ¿verdad? Pero obviamente desconociendo todo este tipo de antecedentes, que desde luego, pues ya con este insumo, ya podemos nosotros argumentar el por qué la justificación de la propuesta de todo este capitulado, porque de primera instancia nosotros decíamos, ¿qué tan factible, qué tan viable es o que resulte el hecho de que se contemple dentro de un código municipal el cómo dar el trámite, tramitología, ¿no? de los asuntos, pues si ya existen los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia, ¿verdad? ¿Por qué no remitirlos sin estar, o sea, obviando el procedimiento dentro del mismo cuerpo normativo, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿Correcto? sí, pero como Muy ya ha bien. habido controversias y amparos y todo este punto, ya en materia de responsabilidades, pues ya hasta obligaron a la Corte. Quien Sí, denunció el punto fue la Secretaría de la Función Pública. Dijo, no, a ver, espérame tantito, pues aquí hay contradicción de tesis entre los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Del primer circuito y del cuarto circuito, pues entonces, a ver, resuelve Corte, tú decides qué es lo que se va a hacer. Entonces, sí, por eso es importantísimo la interpretación normativa en este punto, Tere. ok, muy bien, doctora. No sé, algo más, si pudiéramos ir bajando un poquito, por favor. Algo más que considerara usted importante agregar por lo que respecta a los subsecuentes artículos, que ya básicamente nos hablan de cuestiones ya muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Sí, 58, que a todo expediente administrativo, por ahí sí, me los lo faltaron. autorizados, todo Sí, eso. los autorizados, los días y las Ahora, días y horas hábiles, ajá, lo que debe de contener incluso el propio documento, ¿no? El escrito, la atención al público, claro. no sé, algo más que usted considera importante comentar respecto a esto, doctora. Sí, gracias, Tere. Sí, fíjate que en este punto también lo consideramos nosotros importante para efecto de que, bueno, pues ya hubiese una homogeneidad, ¿no? En cuanto al trámite de estos asuntos, esto no lo tenemos en la ley general, o sea, tampoco señala, ¿no? Cuál es el tiempo, etcétera, de a qué hora, la hora y exacta de la recepción. Entonces, yo creo que aquí podemos ayudar a los municipios incluso, ¿no? A que se olviden de sus reglamentos internos en este tema, ¿no? Basta con encontrar la parte del código municipal para efecto de que puedan determinar ese punto. Creo que por ahí hay una manita levantada de Irán Camarillo. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Irán Camarillo de Sindicatura Municipal de Juárez. Sí. Justo respecto a eso que acaba de mencionar, eh, no sé si, bueno, es la primera vez que otra compañera mía había estado asistiendo a las reuniones como esta, es la primera que atiendo yo. No sé si se sepa por ahí que en el caso de la Ley General de Responsabilidades, cuando se trató de implementar aquí en el estado de Chihuahua, fue a las sindicaturas a quien se les, de acuerdo a un artículo que después fue declarado inconstitucional por la Corte, se les había encomendado pues como órganos de control interno a nivel municipal, ¿no? Eso fue declarado inconstitucional por una controversia constitucional que metió el municipio de Juárez. Y a partir de eso, el municipio de Juárez eh, hizo una reforma al reglamento orgánico del municipio y aquí
la Comisión de Gobernación y el Ayuntamiento aprobaron una modificación a este reglamento, como tratando de armonizar lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las facultades que tiene la Contraloría Municipal, ¿no? Para finalmente establecer a la Contraloría Municipal como el órgano de control interno, ¿sí? Entonces, justo esas reformas se acaban de publicar en marzo, o sea, hace unos meses apenas. Entonces, sobre ese asunto, ¿qué es lo que tendría que pasar con los municipios? En este caso, Juárez, que ya hizo como modificaciones a las facultades que tiene la Contraloría Municipal, según ellos, como para tratar de armonizarlas con lo ya establecido en la Ley General de Responsabilidades. Tendrían que ajustar o volver a modificar el reglamento orgánico para ahora sí ajustarlo primero a lo establecido, bueno, a lo establecido tanto en la Ley General de Responsabilidades y también con lo que probablemente se va a aprobar con estas reformas al Código Municipal, ¿no? Porque lo que ocurre a veces en los municipios es que a veces como que no hay una armonización entre los reglamentos municipales y las leyes estatales. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que pasar? Porque justo esas reformas se acaban de aprobar para darle ciertas facultades a la Contraloría Municipal, tratando de, según ellos, emparejarlos con la Ley General de Responsabilidades. Sí. Sí, Iram, sí, tienes razón, sí, estuvimos, de hecho, comentamos ese punto con Pao y con Raquel, ese punto que tú habías señalado y con los miembros del CPC también. Sin embargo, yo no le veo aquí donde esté la parte contraria a lo que a lo que se realizó, ¿no? En cuanto a la cuestión de los reglamentos internos, yo no le veo. ¿Por qué? Porque al final del día, pues la parte de las contralorías deben tener sus unidades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, o sea, no hay vuelta de hoja. Entonces, no tendríamos por qué, cambiar, ¿no?, el reglamento interno. Si lo hicieron conforme a la ley general, no le veo problema. Si no lo hicieron conforme a la ley general, pues definitivamente sí, ¿no? Y ese me parece que es un punto, es un error, ¿no? Evidentemente, pues tratar creo que la parte de la controversia de la declaración de inconstitucionalidad, me parece correcta porque, bueno, pues las facultades de investigación, de substanciación y de resolución, bueno, pues pertenecen a los órganos internos de control, ¿no? A las contralorías, de que así lo mandata la propia Constitución. Entonces, quiero decirte de entrada que esto definitivamente no va en contra de la ley general, al contrario, está pegadito a la ley general, es copia fiel de los principios de la ley general y de la Constitución. Entonces, yo no le veo problema. Si los reglamentos los adecuaron en esos términos, de ninguna manera van a chocar con el Código Municipal. A efecto, excepción de que tú me digas, ¿sabes qué, doctora? Pues es que en este punto considero que sí choca con la ley general, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya con todo gusto lo analizamos y sí, ya llegaríamos a una determinación, pues evidentemente analizando incluso la propia Ley General de Responsabilidades y la Constitución. Pero no sé si tú detectaste algo ahí. Ok, sí, yo creo que tendría, ya una vez que se apruebe esto en su caso, pues el municipio, yo pienso que sí tendría que hacer una comparación entre lo que está establecido en el reglamento municipal y lo que va a quedar ahí en el Código Municipal para ver si no hay alguna antinomia, alguna contradicción, ¿no? Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya lo que se tendría que revisar ya serían los reglamentos. Ok, sí, claro. Gracias. No, a ti. Muy bien, entonces, si me voy ubicando en el artículo 64, entrando ya en materia de la figura de los órganos internos de control. Aquí vemos ya la figura, para adelante. Sí, evidentemente también observamos, ¿no?, que en este tema del Sistema Nacional Anticorrupción,
el artículo 109 constitucional, fracción tercera, pues ya pone a los órganos internos de control como un actor fundamental, ¿no? En la parte del combate a la corrupción, en el sentido de que, bueno, pues ellos son los que se encargarán, con base, insisto, en la unidad de responsabilidades administrativas, de no solamente auditar, ¿verdad? De revisar, de prevenir, ¿no? Cuestiones de combate a la corrupción, sino que también de investigar, substanciar y resolver en el caso de las no graves, y de investigar, substanciar y remitir los procedimientos que consideren pertinentes, ya sea al Congreso del Estado, ¿ok? O al Tribunal de Justicia Administrativa. Corta muy bien. Si bajamos un poquito, por favor. Bueno, ahí en el 65 tenemos que la persona titular del órgano interno de control del municipio será autónomo de la presidencia municipal, así como el ayuntamiento, y podrá auxiliarse de los síndicos municipales y de la unidad de responsabilidades administrativas. Claro, claro. Teniendo a las sindicaturas, ¿no? Como entes de fiscalización dentro del ámbito municipal, pues evidentemente el órgano interno de control debe ir de la mano con ellos, con la parte de la sindicatura, pero también es importante aquí resaltar que ya tenemos dos perspectivas de autonomía, ¿no? Tenemos por un lado la autonomía de las autoridades de la URA, empezando por la unidad investigada, por la autoridad investigadora, y ya tenemos por otro lado el órgano interno de control, ¿no? Que también va a ser autónomo de los entes, ¿no? De la administración pública de los municipios. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de prevenir dos cosas. Primero, actos de corrupción, y segundo, si hay actos de corrupción, prevenir impunidad en ese punto. Ok, correcto. En el artículo 66 nos refiere que para el nombramiento del titular de la unidad de responsabilidades administrativas, el ayuntamiento emitirá convocatoria abierta, la cual será pública y difundida en los medios digitales, así como en medios de comunicación del municipio. Y los profesionales que participen en dicha convocatoria y que haya cumplido con las especificaciones de la misma, deberá comparecer públicamente ante el Cabildo y la ciudadanía en general, con el fin de determinar los mejores perfiles, los cuales serán propuestos por la sindicatura municipal y aprobados por el Cabildo. Entonces aquí nosotros observamos que quien lo propone sería ya propiamente la sindicatura, doctora. ¿Sí? Sí, así es. Así es. Correcto. Y ya aquí estaríamos terminando con el análisis del artículo 67, que nos refiere ya las facultades propiamente de los titulares del órgano interno de control. No sé si le parezca bien que pudiéramos ir checando fracción por fracción, nomás Sí, para claro. tener ahí el argumento de las mismas. El primero, pues presentar ante el ayuntamiento en el mes de noviembre un plan anual de trabajo y de evaluación para el siguiente ejercicio, así como un informe de gestión anual en el mes de enero respecto al ejercicio inmediato anterior que se reporta. Claro. Sí, definitivamente por cuestiones de transparencia, ¿no? Y también de buen gobierno y del derecho humano, una buena administración, tienen que presentar los informes con respecto a su gestión, ¿no? Entonces, me parece que eso es importantísimo, mi querida Tere. Y bueno, pues la parte, ahorita me quedé pensando, ¿no? La parte del por qué las sindicaturas van a proponer específicamente a estos titulares. Bueno, porque es independiente, ¿no? Del Ejecutivo en materia municipal, ¿no? Es decir, el presidente municipal aquí se le estaban otorgando muchísimas atribuciones, y bueno, pues se convertía, ¿no? En un grupo de amigos el hecho de que el presidente municipal pudiera nombrar determinados cargos, incluso, ¿no? Sin necesidad de convocatorias, nada más señalarlos por facultades expresas en la propia ley. Y creo que aquí estamos creando equilibrios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sindicatura, que va a ser específicamente, o que es el ente que fiscaliza, estamos creando equilibrios para que haya, insisto, una comunicación con el propio órgano interno de control, la unidad de investigaciones, la unidad de
de responsabilidades administrativas y esta sindicatura a efecto de que pueda haber un mejor manejo de este combate a la corrupción. Evidentemente, con completa autonomía, incluso, de la presidencia municipal. ¿Ok? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Muy importante. Para combatir la corrupción. Porque al final serían aprobados por el propio cabildo, ¿verdad, doctora? Así es. Pues es que si no, pues al final serán, sí, por el propio cabildo, pero pues ya es propuesta de la sindicatura. De la sindicatura, ok. Es propuesta. Y ahí hay equilibrios, ¿no? Entonces ya ahí estamos creando la participación democrática al interior del municipio y sin dejarle efectivamente el arbitrio, ¿no? Al presidente municipal en turno de tomar decisiones en combate a la corrupción. Entonces es algo así como que, a ver, yo misma me voy a dar el balazo, pues no. Yo necesito que me dé el balazo otra persona, ¿no? Porque si yo me lo voy a dar, jamás me va a dar el balazo. Ese es el punto, ¿no? Hago como que sí me lo doy, pero nunca me lo doy. Sí, correcto. Bien. En fracción segunda, supervisar y en su caso aplicar las normas y lineamientos generales que en materia de auditoría, control interno, evaluación de gestión gubernamental, atención de denuncias e inconformidades, protección de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, defensa de víctimas de la corrupción e impunidad, auspicio de derechos y esquemas de vigilancia ciudadana de acuerdo a las leyes aplicables. Claro. Para no dejar de un lado la participación ciudadana. Correcto. Fracción tercera. Sí. Ok. Fracción tercera, verificar que las actuaciones de los servidores públicos del municipio se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables mediante el ejercicio de las acciones siguientes. Y ahí, doctora, observamos 13 acciones. Me voy a permitir así dar lectura para escuchar sus comentarios. En primera instancia, bueno, implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas en términos de lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como evaluar anualmente los resultados alcanzados en materia de combate a la corrupción e impunidad en el municipio. 2. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos para el municipio. 3. Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a la Unidad Administrativa de Responsabilidad, sindicaturas y órganos internos de control municipales. 4. Programar, ordenar e instruir las auditorías y revisiones junto con las sindicaturas municipales de control interno municipal. 5. Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas de los servidores públicos del municipio y o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y turnarlas a la autoridad investigadora competente para el inicio de las investigaciones correspondientes. 6. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se traten de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves. 7. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los autos originales del expediente para la continuación del procedimiento y su resolución por dicho tribunal cuando se traten de faltas administrativas graves o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades. 8. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones a un servidor público del municipio cuando se advierte que se cumplen los requisitos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 9. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Estatal Especializada en Combate a la Corrupción e instar a la ciudadanía a que formule las denuncias o querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas de delitos. 10. Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los programas y proyectos especiales en que participen los ayuntamientos. 11. Resolver los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos del municipio respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. 12. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad las irregularidades que a juicio de los interesados
se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo el municipio a efecto de que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda. Y 13, resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por la persona titular del área de, bajamos por favor, por el área de responsabilidades del órgano interno de control de la Secretaría en las inconformidades que se promuevan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como aquellos otros que le correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Adelante, doctora. Sí, ahí en ese 4, Tere, súbele tantito en el 3. Aquí resolver los recursos, ¿sabes qué? Que ahí nos equivocamos, debiera decir recursos de revocación. Ok. Perdón, es de revocación. Yo creo que ya estaba yo, ya en mis últimas de ese día, ¿no? Correcto. Es recurso de revocación, porque el recurso Perfecto. de revisión lo resuelven los colegiados incluso, ¿no? Entonces, sí, ahí sí hay una equivocación. Entonces, para que no haya problema de que, ¿cómo está diciendo la doctora Padilla que el recurso de revisión? No, es el de revocación. Bueno, Correcto. no. Bueno, aquí fíjate que en estos puntos, lo que yo voy a decir que es una cuestión súper integral, porque estamos ya hablando incluso de criterios de oportunidad que el propio municipio, digo, desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas puede hacer uso, en el sentido de que si se repara el daño hacia la hacienda pública, pues bueno, pues ya no tendría caso, ¿no? Sancionar al servidor público y o al particular. En el caso de que una falta administrativa no grave, tampoco sea necesario a consideración de la propia autoridad substanciadora o de la autoridad resolutora, pues iniciar un procedimiento de responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que están de súper de modas, que por ahí he tenido varias consultas en el sentido de la declaración patrimonial y de conflicto de interés. Bueno, pues sabemos que es una restricción al ejercicio de los derechos humanos en términos del 108 constitucional, último párrafo, pero pues también si un servidor público no la realizó en tiempo, pero la realiza ya con posterioridad, pues definitivamente no tiene caso echar a andar todo un procedimiento, ¿no? Para inhabilitar a ese servidor público que se tardó 2, 3 días, ¿no? Incluso 10 días en presentar su declaración patrimonial si al final del día lo hizo. Desde el artículo 101, fracción 1 y 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues es clarísima en este sentido, ¿no? De que la autoridad substanciadora en esos casos puede abstenerse de iniciar el procedimiento. Y la autoridad resolutora puede abstenerse de sancionar. Evidentemente, de ninguna manera, la Ley General de Responsabilidades deja en estado de indefensión ni a la autoridad investigadora, ni a las partes, ¿no? Los terceros o incluso los denunciantes, de ninguna manera, porque ellos pueden interponer un recurso de inconformidad, ¿no? En términos del artículo 102. Pero sí creo que no tiene caso en cada procedimiento, ¿no? Estamos hablando de que cada procedimiento de responsabilidades administrativas al Estado le cuesta $500,000. Entonces, si nos podemos ahorrar eso como Estado, ya si se repara el daño, etcétera, pues aplicar criterios de oportunidad, ¿no? Entonces, aquí también estamos observando la parte de las adquisiciones, de los arrendamientos, también estamos dando ahí el punto indicado, también a la parte de dar vista incluso, ¿no? En el caso de que se considere que se cometió un delito, recordemos que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos faltas administrativas que tienen sus homólogos en materia penal. Un desvío de recursos, por ejemplo, en materia administrativa, pues en materia penal es un ejercicio abusivo de funciones. Un cohecho en materia disciplinaria, pues también se puede dar como cohecho en materia penal. Un peculado en materia disciplinaria como falta administrativa grave, pues también se puede dar como delito en materia de corrupción. Y así nos vamos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, enriquecimiento oculto, si hay varios. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Pues que el propio órgano interno de control tiene la facultad, ¿no? Se las da la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
de darle vista al fiscal anticorrupción del Estado. Entonces, bueno, yo creo que estos puntos ya cerramos con broche de oro, ¿no? Esta reforma que nosotros estamos proponiendo, que además me parece que es muy integral con respecto a la parte del combate a la corrupción, porque nosotros echamos mano no solamente de la ley general, echamos mano de la Constitución, de los tratados internacionales, de los principios en materia penal que se deben tomar en consideración para el tema de responsabilidades administrativas. Nombramos aquí también la parte de las responsabilidades de penal para efecto de no cerrar la puerta o no de no cerrar la puerta, más bien de aperturar más, eso es lo correcto, ¿no? La puerta de la denuncia con respecto no solamente al ámbito disciplinario, sino también al ámbito penal y por otro lado cuidamos la parte de las partidas presupuestales para que no vayan a ser desviadas o destinadas, ¿no? Y además autorizadas por la propia norma jurídica hacia otros puntos que no son importantes. Y sobre todo algo que me parece a mí ya básico, ¿no? Y también de gran relevancia, la parte de la participación ciudadana. A la participación ciudadana ya le estamos dando entrada, ¿no? Para que verdaderamente el ciudadano, lo voy a decir así, se ponga a trabajar también en el combate a la corrupción y que no se vean sus investigaciones, ¿no? Como grandes personas que aquí están presentes del CPC, lo han hecho, les ha pasado, que hacen sus investigaciones y de repente por la propia norma jurídica se les cierran las puertas. Lo que estamos haciendo aquí es aperturar ese punto para que en el ámbito municipal se combata la corrupción, insisto, desde una perspectiva integral. Entonces, no sé, Tere, todas las personas, los miembros del ámbito municipal, estatal, los EPCs, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto, por favor. Y ahí veo la manita levantada de nuestro compañero Miguel, ¿verdad? Sí, gracias, Tere. Adelante. Perdón, ¿se podrá regresar al punto número 7, nada más para consultarte, Liz? Sí, porque sí, Miguel. Viene mencionado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, no sé si sea de la competencia o sea por atracción de alguna de las consideraciones, o se nos fue nada más ahí el federal por el estatal. ¿Sabes qué? Ahí tendrás que decir estatal y o federal. Qué bueno que te diste cuenta. Sí, yo creo que van los dos, perdón. ¿Van los dos? Yo creo que sí, porque a lo mejor sí puede ser por atracción, que sí lo jale el federal y poderlo tener ahí. Lo que pasa que todo depende también de las partidas presupuestales, ¿no? Exacto. Son federales, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el tipo de servidor público que es. Entonces va a depender de muchas cosas que se lleve a cabo el procedimiento en el ámbito federal o en el ámbito estatal. Sí. Tere, no sé si te podrías regresar ahí al punto número 7, ahí donde estamos. Sí, claro. Ahí en el 7, por favor. Ahí está. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, el Tribunal Federal y o estatal ahí debe quedar, sí es cierto. Tienes razón, mi querido Miguel, sí. Gracias. No, a ti, qué bueno, porque no lo vi. Te digo que de repente se me va, ya estoy en las últimas, digo, caray. Y yo lo he visto como en 1000 veces y todavía y de repente ahorita que me fijé. Ah, qué bueno. Qué bueno que ahorita salió al traste. Bueno, thank you. No, de nada. Gracias. Por ahí vemos también solicitando el uso de la palabra a nuestra compañera Carmen Álvarez. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Nada más acá una pregunta, sobre todo por esta inquietud también que existe en algunos miembros del Congreso, Liz. ¿Qué impacto tendría o tendríamos que modificar o pensar modificar el Código Municipal si tienden a desaparecer lo que son las sindicaturas municipales, o si las sindicaturas municipales dejan de ser de elección popular, pudieran asumir las facultades de un órgano interno de control, o tendríamos que modificar otra vez también el código? Ajá, o sea, mientras no desaparezcan, o sea, yo creo que eso tendría que ser por mandato constitucional. Ok. Entonces, hasta que no tengamos la reforma, pues evidentemente sí tendríamos que modificar el código sobre ese punto.
Okay. ¿no? Entonces, un acuerdo, necesitaríamos de un acuerdo que además estuviera publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero mientras tanto, pues nosotros debemos continuar con lo que... Con lo que hay. Está en la Constitución, así es. Okay. Pero sí, Carmen, tienes razón. O sea, si por ahí hubiera alguna reforma o algo así, pues sí tendríamos que modificar ese punto. Ok, y en el caso de que las sindicaturas dejaran de ser de elección popular, se podría obtener, digamos, las facultades que tiene un órgano interno de control. Tendríamos que verlo eso a nivel constitucional. Va, ok. Porque o sea, la Constitución nada más de OIC, tendríamos que ver, o una jurisprudencia de la Corte, que es obligatoria, ¿no? Interpretando la ley, o alguna tesis de los tribunales o incluso de la Corte, interpretando la propia Constitución. Eso sí lo pudiéramos ver, pero hasta el momento, no, porque, bueno, los órganos internos de control pues no son de elección popular. Aquí en Chihuahua sí. No, perdón, no te creas, no. Los órganos internos de control no son de elección popular. La sindicatura aquí en Chihuahua sí. Sí, yo lo decía del OIC porque de acuerdo a la pregunta que tú formulabas. Entonces, pues si ya se desaparecen las sindicaturas, bueno, pues ya será un ente de la administración pública que ya no pudiéramos incluso pues hablar de él, ¿no? O sea... Sí. Estoy de acuerdo con Abel Amar. Obviamente van a seguir las sindicaturas en los próximos 3 años, ¿verdad? O sea, no tenemos esa situación. De todas formas, necesitaríamos la modificación al Código Municipal, como lo estamos trabajando ahorita, para poder lograr el objetivo de implementar los órganos internos de control correctamente en los municipios. O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero sí está esta tendencia o esta discusión, comentarios que he escuchado entre varios diputados que preferirían desaparecer los órganos internos de control, y también había visto también alguna noticia de alguna sugerencia también del Auditor Superior del Estado sobre este tema, de que si las sindicaturas pues pudieran obtener, digamos, estas funciones de los órganos internos de control, pero no, por lo que dices, no es posible todavía. O no. Lo entendí mal yo, una de dos, ¿no? Okay. No, yo creo que no, ahorita no es posible, y sobre todo me parece que el Sistema Nacional Anticorrupción basa su operatividad en los órganos internos de control. Entonces, no, ¿cómo desaparecerían los OICs? No, y además no puede ser a nivel estatal, un congreso a nivel estatal eso no puede suceder. No es desaparecer los órganos internos, sino desaparecer las sindicaturas. Ok, bueno. Dicen, es mucho dinero abrir otra vez o aquí otro órgano cuando las sindicaturas hacen también esta revisión, nada más que obviamente pues las sindicaturas están muy atadas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Ok, disculpa, muchas gracias. No te preocupes, gracias a ti. Entonces, si les parece, ya nada más comentaríamos las últimas 2 fracciones, si nos apoyan por favor bajando un poquito el cuadrito, que ya es la fracción cuarta y la quinta de este artículo en 67. Bajamos un poquito más, por favor. Ok, ahí supervisar en la Secretaría que la ejecución de los procedimientos de contratación pública se lleve a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, ordenando las verificaciones procedentes. Y quinta, instruir y participar de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emite el ayuntamiento en los actos de entrega-recepción del municipio y de las personas titulares de los órganos internos de control, así como de las personas titulares de las unidades de responsabilidades. Y las siguientes, las demás que le confieran las leyes. Aquí lo marqué, nada más como para advertir y hacer el comentario que no se me pasara. Yo supongo que fue un error involuntario en la numeración de la fracción. Yo creo que sí. Sí, porque viene el 5 y se pasa al 11, entonces yo creo que nomás ahí fue ese error involuntario. Sí, ahí preguntarle, doctora, en esa fracción, en la cuarta, cuando dice supervisar en la secretaría, ¿a cuál secretaría nos estamos refiriendo? Es más bien el órgano interno de control. Supervisar aquí. En el órgano, sí, en el OIC. Ok. Ajá. Sí, porque ahorita lo vi y... Ajá.
Ok, entonces ahí sería, obviamente, El órgano lo interno de control. Así Ok. es. Sí, sí, porque son los que auditan y todo, la parte de la contratación pública, ¿no? Se supone junto con, en este caso, el municipio, junto con las sindicaturas, si no corríjanme, porque no soy especialista en sindicaturas, si no corríjanme, pero bueno, pues sí, el órgano interno de control, ahí sí tendría que, mediante sus auditorías, pues de llevar a cabo ese punto, ¿no? ¿Cuál otro, Tere? No, y ya sería, ahora sí que con eso estaríamos culminando. Ya la última es esta fracción que di lectura, la de instruir y participar de conformidad con los lineamientos para que tal efecto emiten los ayuntamientos en actos de entrega-recepción y las demás que le confieran las leyes. Y luego ya observamos aquí finalmente los transitorios. Artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Y hasta ahí terminaríamos con este primer estudio y análisis de la propuesta de reforma y adiciones al Código Municipal. Doctora, no sé si alguien desea hacer uso de la palabra, hacer alguna última aportación, un comentario, observación, con todo gusto. Creo que Raquel por ahí levantó la mano. Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes. Nada más para preguntar sobre la revisión que quedó pendiente del artículo 36B. No sé si se va a llevar a cabo o qué procede. Sí, claro, gracias. Les comentaba en la sesión anterior, la iniciativa que se presentó, no viene propiamente una propuesta de reforma y adición a un artículo 36B, únicamente admitimos el 36A. Seguramente algún error involuntario al momento de estar haciendo la transcripción de las propuestas. Aquí me están apoyando para advertirlo. Incluso la iniciativa que también se encuentra a disposición en el mismo portal del Congreso del Estado, podemos observar y corroborar esta información de que efectivamente no se anexó. Sin embargo, dado que estamos haciendo un estudio integral sobre todo esto en la materia, con todo gusto, yo quedo atenta a recibir el documento correspondiente con las observaciones correspondientes, que incluso a la sesión anterior me comentaron que me las hacían llegar a mi correo para integrarlas en el expediente que se está haciendo respecto al análisis de toda esta propuesta. Entonces, quedaría pendiente eso, si gustan hacérmelo llegar, porque hasta ahorita yo desconozco la parte de la propuesta. Mire, aquí vemos el 36A. Estamos bajando. Bajamos un poquito más, por favor. Y efectivamente hasta ahí llegamos. Entonces, con todo gusto, desde el momento en que me hagan llegar el documento, yo les estaría acusando de recibido. Y ya en lo particular, si existiera alguna duda en concreto, ya me estaría poniendo en contacto con los datos que ustedes me proporcionaron para poderlo comentar al respecto. Pero sí, con todo gusto se puede integrar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces se lo hacemos llegar. Perfecto, Gracias. yo quedo al pendiente de eso, no para servirle. No sé si algún otro comentario. Lili, creo, pero no se escucha tu mic. Sí. Perdón. No, pues darle las gracias, doctora. Muchas gracias, Liz. Hombre, a ustedes, yo lo hago con todo gusto. Nosotros sabemos, pero de verdad, de corazón, gracias por tu tiempo, tus conocimientos y experiencia. Para que, bueno, que sepan todos esto, lo está haciendo la doctora de manera voluntaria. Entonces, muchísimas gracias. Como ahorita te dije, ahorita que hablamos, de verdad te lo agradecemos. Sabemos ahora sí tu compromiso en esto. Y pues bueno, gracias, reconocerte la verdad tu trabajo y pues tus amplios conocimientos de verdad. Y bueno, pues ahora sí que estás destinando, ¿no? tu tiempo para esto. Muchísimas gracias. Gracias, Tere, también por guiarnos en este ejercicio, que creo que fue muy bueno. Y pues bueno, también ahorita que tú nos comentes, pues qué sigue, ¿no? Y pues gracias obviamente a todos los asesores y asesoras que estuvieron aquí con nosotros y obviamente pues todos los integrantes del CPC, a Raquel, a Abel
a Paulina, pues bueno, a René, a todos y todas que han estado aquí, pues acompañando este ejercicio y pues que nos interesa, ¿no? Nos interesa muchísimo y pues por eso estamos aquí. Y bueno, pues gracias ahora sí a todos y para que también pues les puedas comentar tanto a los diputados y diputadas de aquí de la comisión, pues nuestro agradecimiento y pues obviamente siguiendo, ¿verdad? O sea, el acompañamiento y el seguimiento pues de lo que sigue, porque pues sabemos que no acaba aquí. Sí, muchas gracias, Lili. Sí, efectivamente, primero yo empezaría dándoles las gracias a todas y a todos por su atención, por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que fue un ejercicio bastante bueno. Es un primer análisis que se está haciendo a esta propuesta de reforma y adición. Y desde luego que el insumo es bastante importante porque así nosotros ya tenemos una perspectiva más amplia, más detallada sobre todo este tipo de propuestas que desde luego son importantes y son necesarias. Lo que sigue aquí, estaría yo ya dándoles vista a las diputadas y a los diputados integrantes de la comisión sobre todo esto que se recogió de los análisis de las derivadas mesas técnicas para que siga el proceso legislativo. Ya sería lo que sigue, pues ya es una reunión de comisión formal, en la que obviamente ahí sí ya requerimos la presencia de los diputados, ya requerimos del quórum, para el que ya teniendo ellos el insumo y toda esta información, instruyan a la Secretaría Técnica, que en este caso su servidora, para que ya me den ellos el cauce de qué es lo que sigue, es decir, ya teniendo ellos toda la información y desde luego a través de sus respectivos asesores jurídicos, pues ya poder estar en aptitud de hacer a lo mejor un proyecto de predictamen o en su caso pues ya estarían ellos incluso analizando lo que comentamos en la sesión anterior con nuestro compañero Miguel Gómez, si a lo mejor ellos, no sé, quisieran o ven la necesidad de turnar esta comisión con la comisión de anticorrupción, ¿verdad? Y ya se estaría trabajando en una sola comisión, pero con la integración de las dos para sacar un proyecto de dictamen correspondiente. La verdad es que ya ese tipo de decisiones ya son decisiones que le corresponderían propiamente a así los diputados. Sin embargo, mi obligación como secretaria técnica de la comisión es precisamente darles a conocer todo el insumo, todo lo que aquí se estuvo trabajando, lo que se estuvo discutiendo, analizando desde luego, que resulta bastante valioso porque, insisto, ya nos da una percepción más amplia, algo más definido sobre lo que se está aquí proponiendo, que en una primera lectura del cuerpo de la iniciativa, pues sí no encontramos esos insumos y por eso es que se vio la necesidad de proponer una mesa técnica en la que precisamente se recojan todo este tipo de observaciones para poder nosotros desglosar, ¿verdad?, la intención del legislador, ¿verdad?, hacia dónde se quiere llegar y qué es lo que se busca obtener. Entonces, en ese sentido, pues estaríamos nosotros ya en aptitud de citar a una próxima reunión de comisión, en la cual desde luego están cordialmente invitados. Las citas que se hacen están ahí publicadas en el portal del Congreso del Estado, siempre se publican con antelación, incluso los datos de acceso para que ustedes tengan oportunidad, obviamente, de participar. Estamos en un ejercicio de participación ciudadana y parlamento abierto que desde luego el Congreso del Estado ha cuidado mucho y ha trabajado en esa parte. Entonces, bueno, ya sería ese el siguiente paso, Lili, darles a conocer y que los diputados me instruyan a mí para poder citar a reunión de comisión y ya que ellos determinen cuál será el siguiente paso dentro de este proceso legislativo, ¿verdad? No sé si existe alguna otra duda más, algún comentario. Sí, adelante, doctora. Sí, no, bueno, pues yo agradecerles a todos, a todas y a todos. De verdad que para mí fue un gusto y un honor y la verdad, maravilloso trabajar con este CPC del estado de Chihuahua, personas bien comprometidas y que además son proactivas, no, hombre, qué bárbaros. Ahí sí nos aventábamos unas sesiones buenísimas, la verdad quedé muy contenta. Y a ti, Tere, igual, como Lili dijo, muchísimas gracias, que estuvo muy dinámico todo el seguimiento que nos diste y también decirles, ¿no?, que cualquier duda o pregunta o que me necesiten, oye, ¿sabes qué? Con respecto a esta propuesta, necesitamos que vayas, doctora, pues yo voy. Veo cómo le hago, pero yo voy. Ya lo sabe Lili
ya lo platicamos y sin problema, ahí ando también para que esto pues no se quede en el tintero, ¿no? Me parece que es bien importante que estas reformas se lleven a cabo para efecto de pues no darles a la ancha, ¿no? Al tema de la corrupción en este momento histórico. Pero bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. No, hombre, pues muchas gracias. Muy agradecida, doctora. Muchísimo gusto. Igual, yo me pongo a sus órdenes. Están mis datos de contacto ahí en los correitos que les mandaba. Con toda confianza, de veras. Estamos ahí a las órdenes y la verdad es que sí, muy grata la experiencia y desde luego que espero que no sea la primera vez, sino que nos tengamos la oportunidad de reunirnos en siguientes ocasiones con otros temas, ¿verdad? ¿Por qué no? Y bueno, de verdad, insisto mucho, agradecerles la participación y bueno, si ya no existiera algo más que comentar, pues ya estaríamos dando acá están levantando la manita, ¿verdad? Sí, Tere, nomás Sí, rápidamente, adelante. nomás para no dejar pasar el tiempo. Liz, corres riesgo inminente de que cuando vengas no te dejemos ir. Y se lo No, pues comenté yo me ahorita. quedo ya, oye, si es lo que quiero. Bueno. Pues vente. No, le comentaba a Lili que la verdad es que, y te lo digo con toda franqueza y con todo mi respeto, es un deleite escucharte, la verdad, porque aprende, mira, yo mis anotaciones acá y que el artículo acá y que por qué, la verdad es que hemos aprendido mucho de ti, como experta, de ti como persona, la verdad, no me queda otra cosa que agradecerte y que la verdad que Dios quiera que en otra ocasión nos coincida y podamos cruzar los caminos. Sabes que tienes acá a unos 4 locos que andamos aquí promulgando y promoviendo consideraciones y la verdad es que, digo, está más que de manifiesto de que siempre nos apoyarás. Pero pues Sí. nada, Liz, de veras, te mando un fuerte abrazo, mis bendiciones. Ay, Tere, muy agradecida, muy agradecido de veras con todo tu equipo. Y pues nada, pues seguimos en el camino para lo que se les ofrezca. Y Liz, en dado caso de que quieras venir, no nada más tienes que mandarnos una llamada y te mandamos los boletos. Tú no te preocupes por eso. ay, gracias. Voy a necesitar 20. No es cierto, Miguel. Perfecto. Y mira, un cortecito así rico, un tiboncito, un cirlón, hombre. Aquí no te puedes escapar de eso, créemelo. Ah, no, claro. Muchísimas gracias. A la agradecida soy yo con ustedes. Gracias. Gracias. No sé, por ahí está la manita levantada nuestra compañera Carmen Álvarez. Adelante. Bueno, pues también sí agradecerle a Liz, obviamente también a ti, Tere. Liz, muchísimas gracias. De veras que hemos aprendido muchísimo contigo y muchas gracias por tu compromiso y por apoyarnos hasta el final, porque esto para nosotros pues es muy, muy importante y sobre todo en esta parte súper técnica. Tere, también muchas gracias a ti, muy bella en tu trato, muy profesional, muchísimas gracias también. Y nada más, bueno, y obviamente a todos los que participaron, las sindicaturas de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Saucillo, o sea, nos han apoyado también muchísimo, gracias. Obviamente plan estratégico, y no quiero dejar afuera a nadie, pero todos los que estamos aquí. Y nada más, bueno, un poquito como para identificar, y antes de cerrar, Tere, en tiempos, ¿cuánto ves tú que sean los tiempos? O sea, porque nos dices, bueno, que falta esto, pero para poder nosotros dar seguimiento, ¿cuáles son nuestras fechas límites? ¿Cuándo podemos dar seguimiento de todas estas acciones que van a estar, ¿no? Para no dejar como perdidos en el tiempo y más pues, con el cambio de gobierno que va a venir y las elecciones y toda esta parte. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, no hay propiamente un tiempo. En realidad aquí lo que sigue, su servidora estaría obviamente atenta a que el diputado presidente, en este caso el diputado Fernando Álvarez, me instruya para citar a reunión de la comisión y acto seguido lo que continuaría es precisamente hacer la presentación de los análisis, los resultados que se obtuvieron, todo lo que se estuvo recogiendo, de lo que aquí se estuvo comentando, estudiando y analizando, pero sí, propiamente no hay un tiempo en sí, ya dependería de que los diputados instruyan a su servidora, insisto, para citar a reunión formal de comisión, y ya eso pues dependería, creo yo, que de la agenda de quienes integran la comisión, primero para tener el quórum de la reunión y ya posteriormente pues para poderles ya dar vista de todo lo que aquí se estuvo platicando y analizando, pero que desde luego el diputado presidente Álvarez Monge está interesado
en seguir dándole el cauce y todo el trámite legislativo a este asunto, que desde luego por eso fue que se instaló la mesa técnica para poder ahora sí que recoger y hacer efectivos todos los trabajos de análisis, ¿no? Pero insisto, me quedo yo ahora sí que a las órdenes de todas y todos ustedes con toda la confianza. Ahí están los datos de contacto, mi correo electrónico, mi número celular, y de veras que, insisto, fue muy grato el haberlos conocido, no tenía el gusto, el platicar con ustedes, el habernos reunido todos estos días, ¿verdad? Para estar analizando, estudiando y compartiendo puntos de vista y desde luego, insisto, y fue muy grato y desde luego que también se aprende demasiado, ¿no? Porque luego uno no es expertise en muchas materias y desde luego que este tema que hoy se estudia pues es bastante interesante y bastante importante sin duda alguna, ¿no? Entonces, eso sería por lo que a mí respecta y insistir, ¿verdad? Que quedo en sus órdenes y no sé si existe algún otro comentario u observación. No, ya no. Vamos a... Bueno, entonces, Gracias. gracias, quedo a sus órdenes, que tengan un bonito día y excelente inicio de semana, ¿eh? Gracias. Igualmente.